Buenos días amigos, mi nombre es César Iván, bienvenidos a mi canal cultural de YouTube. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el origen de los dos términos utilizados en la política de derecha e izquierda? En este video vamos a ver las razones históricas y la evolución y transformación que han tenido estos dos términos a través de la historia. Ahora sí, empecemos. El origen al uso de estos dos términos de derecha e izquierda se remontan al año 1789, durante la Revolución Francesa, en una asamblea constituyente. Para entrar en contexto, en aquellas épocas regía un antiguo régimen, en el que la sociedad se dividía en tres clases o estados. En el primer estado estaba el clero, que era la iglesia, el papa, arzobispos, etc. En el segundo estado estaba la nobleza, que eran los reyes, príncipes, condeses, marqueses, etc. Y en el tercer estado o estado llano estaba la burguesía, campesinos y artesanos. En el primer estado, donde se encontraba el clero, como supuestamente no tenían riquezas propias, vivían en humildad. Digo supuestamente, ya que en realidad la Iglesia Católica es considerada como una de las instituciones más millonarias y corruptas que ha existido en toda la historia. Inclusive hasta el día de hoy sigue acumulando millones de dólares. Como supuestamente ellos no tenían esas riquezas, no pagaban impuestos. En el segundo estado, o la nobleza, como supuestamente esos cargos les había otorgado Dios, ellos tampoco pagaban impuestos. Y como el primer estado y el segundo estado no pagaban impuestos, el tercer estado o estado llano tenía que pagar impuestos excesivos. Por eso es que el estado llano era la única clase que no tenía privilegios, ya que como lo acabamos de ver, no todos tenían los mismos derechos, y como no todos tienen lo mismo, entonces ya no se habla de derechos, sino de privilegios. Con la Revolución Francesa eso acabó, ya que se buscaba que todos fueran iguales. Volviendo al tema, en esa asamblea constituyente de 1789 se decidió que los dos bandos que había en aquella época se sentaran separados, a dos lados de la corte. Del lado izquierdo se sentaban los jacobinos y del lado derecho los girondinos. Y de aquí es de donde surgen los nombres de izquierda y derecha. Por un lado estaban los girondinos, que eran la gran burguesía, contaban con riquezas y eran buenos comerciantes. Eran básicamente la plebe que estaba acomodada. El origen de su nombre es porque ellos se juntaban en torno a un grupo de diputados de Gironda, un lugar al sudeste de Francia, y de aquí es de donde proviene su nombre. Ellos creían que se tenía que acordar con la monarquía y la nobleza para las decisiones importantes. Querían limitar el poder del rey, en vez de ser un rey absolutista, como muchas veces pasaba en aquella época. Además, querían impedir el voto a los sectores pobres del pueblo. Estas ideas tenían un carácter reformista y no revolucionario, es decir, querían transformar algunas características del sistema de gobierno que imperaba en aquella época, pero no estaban de acuerdo con tomar decisiones radicales ni revolucionarias, a diferencia de las ideas que tenían los jacobinos. Se podría decir que lo que buscaban los girondinos era limitar el poder del rey y de la nobleza, e integrarse ellos a ese poder, dejando para el pueblo en general prácticamente todo igual. Ahora hablemos de los jacobinos. Ellos tenían la postura más radicalizada y revolucionaria de toda la Revolución Francesa. Se les llamaba jacobinos ya que ellos se reunían a discutir sobre sus asuntos de política en el convento de los padres jacobinos. Este grupo político contaba con el apoyo del pueblo y de hecho estaban muy bien organizados. Para ellos la democracia correcta, por así decirlo, era la que proponía el filósofo y polímata suizo Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, el Estado debía defender la voluntad general de los pueblos, es decir, lo que quería la mayoría o el conjunto, y no los intereses individuales como proponían los girondinos. Para los jacobinos, la soberanía tenía que tenerla el pueblo, y no la burguesía o la nobleza o los representantes políticos. De este modo, los jacobinos siempre incitaron a la participación de todo el pueblo, desde el más sabio hasta el más ignorante. Y estas son las bases para el uso de los términos de derecha e izquierda utilizados en la política. Pero las ideologías que tiene la derecha y la izquierda han variado mucho a través de la historia y también han variado dependiendo del continente o país donde uno se encuentra. Por ejemplo, en el siglo XIX, los derechistas eran los que controlaban la economía, en cambio los izquierdistas los que opinaban de que tenía que haber libre mercado o mercado competitivo. Hoy en día, esas dos opiniones se han invertido, con los derechistas apoyando el libre mercado y los izquierdistas queriendo controlar el comercio. Pero ahora,
Hay sociólogos y politólogos que opinan que dividir a las ideas e ideologías políticas en simplemente izquierda y derecha es muy simple y no llega a reflejar realmente la complejidad de las posturas políticas, ya que hay gente que tiene ideas que son aparentemente de derecha y a la vez que son aparentemente de izquierda. Y por estas razones es que se propone utilizar la brújula política, que es algo así como un plano cartesiano dividido en 4 cuadrantes. En el eje horizontal se mide la forma en que tú crees que debería ser la economía. A la izquierda si crees que la economía debería ser colectiva y a la derecha si crees que la economía debería ser individual. En el eje vertical se mide qué tanto crees que el Estado debería intervenir. Entre más abajo el Estado tendrá menos autoridad y menos poder. En cambio, entre más arriba el Estado será más autoritario. A continuación les dejaré algunos de los movimientos y doctrinas políticas más famosas que existen y dónde se ubicarían en la brújula política. Y ahora, ¿dónde se ubicarían algunos personajes históricos famosos? Muy bien, eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Y recuerden siempre investigar y estudiar bien cada una de las posturas políticas, para así poder ver las ventajas y desventajas que hay en ellas y así tomar la mejor decisión posible en cada actividad política. Ahora sí, suscríbanse y adiós.